existe la nucleación. Ya especificamos dos cosas, que hay nucleación homogénea y heterogénea, que hay nucleación continua e instantánea, pero también nos falta incluir que la nucleación es más que nada la acumulación atómica. Es decir, estamos formando clústeres de átomos o racimos de átomos que regularmente son o van a tener una forma esférica. No necesariamente siempre van a ser esféricos. Se dice que son esféricos más que nada para simplificarlos, pero debido a la parte caótica relacionada con los átomos, no necesariamente podemos afirmar que son esféricos. ¿Cómo es que se van a formar? Mediante las variaciones térmicas. Hay que recordar que incluso en un cuarto donde ustedes están, en su casa, ¿no? Pueden decir, ay, en esta zona como que llega el frío, ¿no? En esta zona como que sí hace mucho calor, ¿no? Entonces, esas fluctuaciones atómicas son las que dan paso a la formación de nuestros clústeres. Entonces, siempre que hablemos de clústeres, estamos hablando de cúmulos atómicos esféricos o nuestros racimos. El otro punto a considerar es la obtención de un tamaño crítico que una vez que se alcanza dará lugar al crecimiento de nuestro material. Entonces, cuando nosotros comenzamos con la formación de racimos, no todos se van a formar al mismo tiempo, hay una velocidad para cada uno, aun cuando estamos hablando de un material homogéneo. Entonces, los que se formen antes, si alcanzan el radio crítico, obviamente esos van a comenzar a crecer antes. Los últimos en formarse, una vez que alcancen el radio crítico, también crecerán. ¿Cuál será la diferencia a simple vista? Yo creo que todos, al menos hasta este punto, han observado una estructura, ya sea micro o macro, en donde hay una variación en el tamaño de grano. Puedo tener en una pieza granos un poco mayores, granos medianos, granos pequeños. ¿A qué se debe esta variación en el tamaño de grano? A que unos se formaron antes y otros se formaron obviamente después. Y ya que se formaron después no tuvieron tiempo suficiente para crecer. Aun cuando tengamos una misma velocidad de crecimiento, al no tener el tiempo suficiente para crecer, nos arrojará un material policristalino con variación en el tamaño de grano. El cambio de la energía libre, que estará asociada a la formación de mi embrión de radio R, porque estamos hablando de la teoría de nucleación y nucleación homogénea, siempre se relaciona con formación de racimos esféricos y por tanto las ecuaciones que manejamos las relacionamos a radios. Estará regida por dos energías. Esto es de aquí hasta que terminemos esta unidad, serán esas dos energías: energía volumétrica y energía superficial. Estas dos energías van a como que pelear. En algún punto de nuestro sistema regirá principalmente una y posteriormente regirá la otra. La ecuación que les estoy mostrando aquí muestra los dos términos asociados a esta energía libre. Yo tengo este parámetro geométrico que es la parte del volumen esférico. Tengo un volumen molar relacionado con la densidad y la masa atómica de mi material, que en ocasiones es necesario incluir en nuestras ecuaciones cuando en términos adimensionales no nos arroja un valor correcto. ¿Cuál es el valor correcto asociado al cambio volumétrico o al cambio en la energía en términos de volumen de nuestro material? Este delta G, que me muestra un líquido a el sólido, es decir, el cambio, se va a regir por las unidades de energía por unidad de volumen. Entonces, ¿cuáles son esas unidades? Estoy hablando en términos de energía, sería joules, calorías,
BTUs por algunas. Y volumen, obviamente estoy hablando de metros cúbicos, centímetros cúbicos, o alguna otra unidad inglesa en términos cúbicos, pies o pulgadas cúbicos. Entonces, siempre el primer término debe de quedar en términos de energía por unidad de volumen. Específicamente en el sistema internacional debe de estar siempre en joules por metro cúbico. En caso de que no esté en joules por metro cúbico, es cuando comienza a actuar este volumen molar, es decir, tienen que meterle la parte química del elemento a este sistema para que sea dimensionalmente correcto. Okay. El otro valor, el otro término que se engloba es la energía superficial, que está relacionada obviamente a la forma, al tamaño de lo que estoy formando. Entonces engloba obviamente la parte geométrica, que sería aquí el área, y la energía superficial. Este término de energía se rige por energía por unidad de área, y de igual forma, si estoy hablando en términos sistema internacional, hablaría de joules por unidad de área, es decir, joules por metro cuadrado. ¿Okay? Y esta es la representación de esas dos energías. El primer término tiene este comportamiento. Conforme pasa, o más bien dicho, conforme hay una caída de la temperatura, hay un incremento considerablemente mayor para el primer término. A los primeros momentos o a las primeras caídas de temperatura, la energía que rige es la energía superficial. Llega un punto en donde estas dos energías alcanzan o me permiten alcanzar condiciones óptimas, en donde el material, el racimo esférico que ya formamos, alcanza un tamaño crítico. Una vez que alcanza el tamaño crítico, hay una caída en la energía libre asociada a la formación de un radio de tamaño R, pero ese tamaño R ya es el radio crítico. Y para terminar, pues aquí está nuestra, más ejemplificado estas dos energías que veíamos, la energía de tipo volumen y la energía de tipo superficie. El volumen por ser una parte esférica, y el radio igual por ser una parte esférica. Vamos a tener nuestra interfase, líquido sólido. El sólido es el clúster o el conjunto atómico que ya mencionamos, y regularmente se va a formar en las paredes de nuestro sistema, pero también se puede llegar a formar en el seno de nuestro bulk o en el seno de nuestra fase líquida, y ahí es donde se va a crear la interfase, y la interfase tendrá una zona en donde tendremos átomos con más o menos elevada movilidad, hasta el sólido, en donde ya presentan un acomodo